Bueno, pues buenos días a todos. Egunon, Esteban, Egunon, ahí que estás en Zumaya trabajando. Veo también a Mila Abascal, está por aquí José Hernández, de ahí de Murcia. Está el señor Povedano, que estará en Collado Mediano, supongo, trabajando. Bueno, pues gracias a todos por estar esta mañana aquí presentes en este webinar que hemos organizado. Hoy tenemos a Milagros Arcocha Jiménez. Yo a Milagros Arcocha Jiménez la conocí este año. Este año fuimos de los afortunados que estuvimos en el Congreso Presencial de Cuenca. Eran aquellas épocas que parecen ya ahora tan lejanas de enero, donde estábamos juntos y nos tomábamos cerveza juntos y hablábamos los unos con los otros sin estas paranoias, ¿no? Yo creo que si nos hubieran dicho en enero que nos iba a pasar todo esto, pues yo no me lo hubiera creído, ¿eh? Allí conocí a Milagros Arcocha, ¿eh? Hicimos una sesión presencial allí en una sala que me tocó moderar con Javier García Pérez. Y bueno, dividimos así a la gente por sus perfiles profesionales y hubo una serie de gente que resultó ser vocal de tribunales de recursos contractuales. Estaban los de Madrid, estaban los del País Vasco, estaban los de Castilla y León. Y bueno, a raíz de ahí conozco a Milagros Arcocha, ha atendido también a webinars, echa también una mano en el foro de PECOP, atendiendo pues, determinadas cuestiones, y hablando con ella pues me planteó la posibilidad de hacer este webinar. Yo creo que es muy interesante y que puede ser muy discutido, ¿no? Porque como hay tantos tribunales de recursos contractuales y las interpretaciones son tan controvertidas, pues yo creo que puede dar juego. Así que, bueno, Milagros Arcocha Jiménez es vocal ahora en Madrid, en el Tribunal de Recursos Contractuales de Madrid, pero ha ejercido su carrera profesional hasta el 2017 en el Ayuntamiento de Alcobendas, obviamente muy ligada al tema de la contratación y de la compra pública. Así que nada más, Milagros, pues ahí te dejo, como todos los días, ir dejando en el chat las cuestiones que tengáis y al final, pues bueno, pues Milagros las que pueda, pues las va atendiendo. ¿Vale? Milagros. Veo también a Isaac Gallardo. Isaac Gallardo, buenos días desde Palencia. Venga. Hola, buenos Milagros. días. Buenos días a todos y gracias por venir a este webinar. Iniciar diciéndoos que es la primera vez que utilizo esta herramienta. Espero que no tenga ningún problema técnico y si hay alguno lo podamos solventar rápidamente y si no me perdonéis por la novatada. Antes de empezar ya directamente con la materia, me gustaría haceros dos apreciaciones que me parecen importantes a la hora de tratar todos los temas que tienen que ver con las doctrinas de los tribunales de contratación. En primer lugar, los tribunales, a diferencia de las juntas consultivas, resuelven sobre temas concretos. Todos sabemos, porque me imagino que casi todos somos juristas, que un tema concreto, un matiz, puede desvirtuarle totalmente. Con lo cual, las resoluciones no se pueden estudiar en párrafos. Hay que estudiarlas en su totalidad, por lo menos leerlas en su totalidad. A mí me ha pasado muchas veces que determinados recurrentes invocan una resolución, incluso nuestra, que es raro, esa doctrina nuestra, parece que no, lo compruebo y han cogido nada más que un trocito de la exposición de hechos. Es decir, si recogemos un párrafo, lo extrapolamos, los descontextualizamos, pues indudablemente hay lo que todos os quejáis de resoluciones contradictorias y una doctrina contradictoria. Esto, por favor, me gustaría dejarlo muy claro a la hora siempre de que veáis las resoluciones de cualquier tribunal. En segundo lugar, bueno, pues deciros que somos autónomos todos los tribunales. Hay muchas personas que se creen que el Tribunal Central es el jefe de todos. No, el Tribunal Central es exactamente igual que el Tribunal de Aragón, que el de Andalucía o que el de Madrid. Y si nosotros mismos nos solemos poner de acuerdo muchas veces, porque hay resoluciones con votos particulares, imaginaros lo difícil que es que todos nos pongamos de acuerdo en todos los temas. Yo voy a iniciar la exposición bajo la doctrina del Tribunal de Madrid, pero también voy a ir haciendo alusión
en aquellos puntos en que son más controvertidos y que puede haber doctrina dispar, sobre todo con el Tribunal Central, que es el que siempre suele establecer esta doctrina dispar. Parece que los autonómicos van por un lado y el por otro, en dos equipos. Pero bueno, no, la sangre no llega al río y no son tantas las diferencias de interpretación que tenemos. Para agarraros bien en un primer momento, bueno, como veréis en la presentación, he dividido en tres partes la exposición. Lo que afecta a pliegos de cláusulas administrativas, presentación, admisión de ofertas y valoración y adjudicación. Esto es un resumen, he tenido que elegir unos temas porque si no me iría totalmente en el tiempo. Ya llevo 5 minutos y todavía no he empezado, así que imaginaros. Dentro del pliego de cláusulas administrativas y en primer lugar, pues ¿por qué no hablar de las cláusulas sociales? Que para engancharos es lo mejor. Las cláusulas sociales que han dado tanto que hablar, tantas resoluciones y que en este caso sí que hay una total y confrontada posición entre el Tribunal Central y el resto de tribunales autonómicos. Como bien sabéis, la posibilidad de incluir criterios sociales ya se contemplaba en el texto refundido y ha sido, por supuesto, revalorizado en la Directiva de 2014 y traspuesto en nuestro ordenamiento en el artículo 145. La inclusión de criterios sociales en la contratación es una de las bazas que juega esta ley en cuanto a una herramienta para favorecer el estado de bienestar y llegar al desarrollo de los estados plenos. Como sabéis, hay una serie de principios fundamentales que están enumerados tanto en la exposición de motivos como en el artículo 1, que son las líneas transversales de todos aquellos objetivos que quiere conseguir la ley. No quiere conseguir solo comprar, quiere conseguir comprar y con esa compra lograr unos objetivos mayores, en el caso que estamos hablando sociales, medioambientales, de integración de pymes, bueno, los que todos sabemos. Las cláusulas sociales y medioambientales pueden ser criterios de valoración y también pueden ser condiciones de ejecución, ya lo sabemos, por el artículo 200. El gran problema que tienen las cláusulas sociales es que cuestan dinero. Las ambientales también, pero parece que menos. Cuestan verdadero dinero. Y aquí es donde entra la contradicción o la discordancia entre unas posiciones y otras. Vamos a hacer un repaso de lo que los criterios sociales y las cláusulas sociales significan en nuestro derecho. El artículo 145, como bien sabéis, admite unos determinados criterios de adjudicación. No es un listado cerrado, no es números clausus, entre otras. Pero es que, entre otras, establece las remuneraciones o las mejoras salariales. ¿Qué tiene que tener un criterio de adjudicación según el artículo 145 para que sea admisible? Pues en primer lugar, como todos sabemos, tiene que estar relacionado con el objeto del contrato. Pero es que la definición de objeto de contrato que nos da la ley es tan amplia que prácticamente todo cabe en el objeto del contrato. En segundo lugar, que deben de ser formuladas de manera objetiva, con los criterios de igualdad. No nos tiene ningún problema, no nos da ningún problema este punto. Y en tercer lugar, que es aquí donde está el quid de la cuestión, que deberán ser evaluadas, o sea, los criterios de adjudicación deben ser evaluados de manera que entren en competencia efectiva. Es decir, que incrementen el valor de esa oferta. ¿Una cláusula social o una cláusula medioambiental incrementa el valor de la oferta? Pues de entrada ninguna. A mí me da lo mismo en lo que le paguen, y perdonadme, que es por un mero ejemplo, al agricultor nicaragüense que coge café. Me da igual. Porque yo lo que quiero es que la máquina de vending que me hace el café se pueda beber, esté a un buen precio y tenga una calidad. Lo que han pagado a ese señor, a mí me da lo mismo. Y mi oferta no se va a ver beneficiada. Si admitimos el comercio justo, ¿cómo no vamos a admitir que la mejora en las retribuciones de las personas prestadoras de los servicios puedan incrementar la calidad? ¿Cómo vamos a negar que una persona que está mejor pagada, que una persona que está mejor tratada en una empresa por política de conciliación familiar, de formación, cómo no va a trabajar mejor, cómo no va a ser más productiva? Claro que lo es. Negarlo es negar la evidencia.
Este es el punto que defiende tanto Madrid, como digo, como el resto de los tribunales de contratación. ¿Qué ocurre? Tampoco esto es ilimitado. Hay que poner unos límites. Partiendo de este punto, los criterios sociales evidentemente tienen que incrementar la calidad de la oferta, pero para eso lo tenemos que justificar. Tenemos que justificar que ese criterio nos va a incrementar nuestra oferta. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? En el informe de necesidad de la contratación. Ese informe maravilloso que a todos los técnicos nos vuelve locos, pero de verdad que es la pieza angular de todo el sistema. Es el documento número 1 y debe de ser el más importante. Pero no solamente eso, es que también tiene que tener una puntuación acorde. No puede ser puntuación prioritaria el mantenimiento de unos criterios sociales. A grosso modo se ha venido admitiendo, o el TAC ha venido admitiendo, hasta un 20% de la puntuación. Esta es lo que nosotros decimos, lo que dice Madrid. Vamos a ver qué dice el central. El central viene a recoger un poquito el tema del objeto del contrato de una manera amplia, quizá no tan amplia como nosotros la entendemos, pero considera que variar las mejoras salariales, variar las condiciones salariales, es inmiscuirse en el convenio colectivo de las empresas, en la acción que tienen las empresas para fijar los sueldos. Nosotros discrepamos de esto porque yo particularmente, esta ya es una opinión personal, creo que evaluar los criterios sociales es evaluar a la empresa que antes de acceder al contrato ya tiene impuesto, ya tiene fijadas esas condiciones mejores. ¿Puede parecer que sería solvencia? No. Si una empresa se preocupa por sus trabajadores, por todos, por la totalidad de sus trabajadores, se tiene que ver recompensada de alguna forma. Y esta es una forma de recompensarlo, que cuando toque un contrato público, tenga contratos públicos, contratos privados, cuando toque un contrato público se reconozca esa acción que tiene frente a sus empleados para mejorar sus niveles salariales y sus niveles laborales. Bueno, el debate sigue abierto, todavía no hay ninguna sentencia con la nueva ley, hay alguna con la directiva, que han dado la razón al central, tengo que decirlo, pero con la nueva ley no hay ninguna sentencia. De todas maneras, yo perdonarme, pero esto hasta que no llega al Supremo y repita 2 veces, Madrid va a seguir manteniendo la misma posición que tiene porque está sumamente consolidada y creemos que además es la correcta. Tratado este tema, que parece que era el que más expectación podía tener, pues vamos a algo que es más árido, más feo, que es la lotificación. Como todos sabemos, el artículo 99 obliga a que los contratos se lotifiquen, se dividan en lotes, o en caso contrario se justifique el por qué no se dividen en lotes. Bueno, verdaderamente pide ambas cosas, que se justifique la división y que se justifique la no división. Con 2 excepciones muy pequeñitas. Riesgo de restringir la competencia y dificultad en la ejecución. Aquí cuando se empezó a manejar los proyectos de ley, los anteproyectos o la ley cuando fue publicada, pero todavía no había entrado en vigor, lo de la dificultad en la ejecución, yo ya dije, bueno, esto ya es el cajón desastre, yo todavía estaba en el Ayuntamiento de Alcobendas. En la dificultad de ejecución va a entrar todo. No, no puede entrar todo. Nunca se podrá justificar un contrato que no se divide en lotes porque es más fácil técnicamente para el responsable del contrato seguir su ejecución. La justificación tiene que ser completa, suficiente, carecerá de juicios de valor y nunca se podrá fundamentar en la facilidad de acción para el órgano de contratación, como ya os he dicho antes. Pero claro, la ley te dice, divide en lotes. Muy bien, divido en lotes. ¿Y cómo divido en lotes? En ningún sitio me dices qué técnica tengo que emplear para dividir en lotes. Bueno, pues las pautas para una correcta división en lotes las vamos formando poco a poco según van viniendo distintos recursos o según personas especializadas en contratación han ido manteniendo. Por supuesto, la opción es del órgano de contratación, sin ninguna duda. Es el órgano de contratación quien tiene que decidir qué división hacer. Como pequeño apunte, pueden convivir diversos lotes,
diversos tamaños de lotes. Puede haber lotes pequeñitos con lotes más grandes. Os voy a poner un ejemplo que es bastante ilustrativo. En un contrato de limpieza de una zona sanitaria de Madrid se dividió en lotes. Un lote o 3 lotes eran 3 grandes hospitales. Era La Paz, el Carlos III y el tercero creo que era el Gonzalo de la Porra, no recuerdo bien el tercer hospital. Y otro lote era un centro de especialidades. Imaginaros la diferencia entre La Paz y el centro de especialidades. Sin embargo, se aceptó perfectamente esa división en lotes porque era una división que atendía a un criterio territorial y a un criterio funcional, de unidad funcional. Entonces, estos pequeños trucos nos pueden servir para llegar a una buena división por lotes. ¿De dónde parte? Pues parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea previa incluso a la promulgación de la Directiva de 2014, en el que establecía lo establecía justamente al contrario, lo establecía para evitar el fraccionamiento del contrato. Pero claro, el fraccionamiento del contrato y división en lotes, aunque son polos opuestos, se atraen entre sí. Y establecía tres técnicas: una división técnica o económica, una posible división geográfica o una división temporal. De estas 3, que coincidieran 2. Y de esa manera se podría decir que eso era un lote o que eso no fraccionaba un contrato. En su momento era lo que versaba la jurisprudencia. Analógicamente podemos utilizar estas 3 posibilidades para intentar formar los lotes que a nuestro contrato mejor le convenga. ¿Quiebra de este principio de lotificación? La oferta integradora. A mí las ofertas integradoras, sinceramente, nunca me han gustado. Son antiguas, son ya recogidas en el texto refundido, nunca me han gustado. Ahora aún menos porque rompe todos los moldes y toda la dialéctica sobre la integración de pymes y demás. Pero bueno, en la oferta integradora el artículo 99 la restringe muchísimo y nunca podrá dar ventaja en los criterios de adjudicación. No sé si recordáis que hace años, pues sí, cuando se hacía una división por lotes, se daba puntos por acudir a todos los lotes, porque siempre era más fácil. Y eso es indudable, es más fácil gestionar un contrato con un solo licitador que gestionar un contrato con 7 licitadores. Eso es evidente, todos lo sabemos. Pero la ley, en este punto, la ley de contratos actual, pide de los gestores ese sobreesfuerzo. Y ese sobreesfuerzo, desde luego, no se consigue con la oferta integradora. En cuanto al precio, otro de los grandes temas de debate siempre, vamos aquí a hablar del precio, del presupuesto, no de cómo calificar el precio, no cómo vamos a utilizar las fórmulas del precio, porque eso sería ya objeto no de un webinar, sino de un curso completo. La determinación del precio viene establecida en el artículo 100, 101 y 102, como todos sabéis. El artículo 100 nos indica que el presupuesto base de licitación será el adecuado al mercado y se desglosará. Punto primero, ¿cómo sé yo cuál es el precio adecuado al mercado? Por consultas preliminares. Bueno, pues cada licitación me va a costar 8 meses. Iniciar, porque si tengo que hacer una consulta preliminar para cada uno de mis contratos, madre mía. Bueno, el adecuado al mercado, nosotros hemos entendido que desde luego no puede ser el del anterior adjudicatario en base. Pero sí puede ser el pedir varios presupuestos o calcularlo directamente. Si se trata de un contrato de obra masiva, mano de obra masiva, pues acudiendo al convenio colectivo, calculando lo que los trabajadores deben de cobrar, cuáles serán los costes salariales, introduciendo esos pequeños costes que puede tener estoy pensando en un contrato de limpieza, de productos, de vehículos y demás, y añadiendo pues, el beneficio industrial y los gastos generales. Cualquier método es adecuado. El que no se admite bajo ningún concepto es el precio del anterior adjudicatario masivo, porque eso no nos asegura en ningún caso que sea adecuado al mercado. Tener en cuenta que además llevamos en revisión de precios ya no sé cuántos años, con lo cual partimos de un presupuesto ya viciado. Añadirle el IPC nada más deja mucho que desear. El artículo 101.2 nos dice que el valor estimado englobará el costo de ejecución, los gastos generales y el beneficio industrial. Bueno,
Lo del costo de ejecución nos dejó a todos de qué será el coste de ejecución. El artículo 102.3 nos dice que se respetarán los términos económicos de los convenios colectivos de los trabajadores que suscribirán el contrato. A ver, yo creo que lo que verdaderamente la ley ha querido con estos artículos es asegurarse que los convenios colectivos se cumplen. Es toda su función, es toda su necesidad. De tal manera que esta falta de desglose conlleva la nulidad de los pliegos. Esa es doctrina unánime por parte de todos los tribunales de contratación. La falta de desglose del del presupuesto base de licitación conlleva la nulidad. Voy a introducir el artículo 201, que aunque es un artículo que ya pertenece a la parte de ejecución, nos dice que permite al órgano de contratación en cualquier momento del procedimiento, es decir, desde el inicio, verificar si se pueden cumplir las condiciones sociales o medioambientales. Y las condiciones sociales, recordemos, que son los convenios colectivos y los sueldos de los trabajadores. E incluso legitima a otros licitadores si se sospecha que no puede cumplir con estos requerimientos. Hemos tenido últimamente una resolución justo antes de decretarse el estado de alarma, creo que es la 83, no lo recuerdo muy bien porque es tan nueva que no la tengo todavía localizada, que precisamente habilita a un segundo clasificado porque el primero, en un contrato de limpiezas, el presupuesto total era inferior al desglose en sueldos que se habían establecido en la determinación del precio. Bueno, hecho este pequeño apunte, vamos a pasar a ver qué es un presupuesto desglosado. ¿Qué gastos son directos y cuáles son indirectos? Bueno, pues he llegado a la conclusión, y sabemos que no es así, que directos son los materiales, los que han sido siempre considerados los gastos materiales de ejecución. Sabemos que no es así, que con la contabilidad, por todos estos principios, no son gastos directos solamente esto. Pero en este punto la ley yo creo que tampoco quiere avanzar mucho más en este sentido. ¿Qué serían gastos indirectos? Los gastos generales y el beneficio. Los gastos directos son muy fácil verlos en obras, porque vienen presupuestados. Son bastante fácil de saberlos en servicios. Es imposible en suministros. Es imposible que podamos establecer cuáles son los gastos directos en suministros, porque tendríamos que entrar en una serie de parámetros económicos de empresas que no conocemos, que bueno, para lo mejor algún contrato especial, tuvimos un webinar sobre el establecimiento del precio, yo a mitad de webinar ya estaba perdida, o sea, pero perdida totalmente. La ley no pretende eso y desde luego los tribunales tampoco. Los técnicos de contratación no somos economistas, son jurídicos y no todos los órganos de contratación cuentan entre sus filas con economistas con suficiente formación como para poder llevar a cabo esto de una manera correcta. ¿Qué son los gastos indirectos? Pues como os he dicho ya, los gastos generales y el beneficio industrial. ¿Dónde encontramos una referencia que son los gastos generales y el beneficio industrial? Pues ya sabíamos que para obras es en el único sitio donde sí se establece. Y por analogía los asumimos. 13% gastos generales y 6% beneficio industrial. Hay una mención especial que quiero hacer al tema de los convenios colectivos, y es que se tiene que desagregar por género y categoría profesional. Yo no sé si esto es una errata de la ley o como ya sabemos cómo fue su aprobación, pero que me digan a mí cómo se desagrega un convenio colectivo por género, porque directamente sería inconstitucional. Entonces yo, el tema de desagregación por género, por supuesto, no lo consideramos en ningún momento. Si pasamos a la determinación de los criterios de valoración, que es otro de los temas estrella de los recursos, los órganos de contratación determinan el objeto de los contratos, sus condiciones y los criterios para la selección de la oferta más ventajosa. A los órganos de contratación se les reconoce la discrecionalidad técnica, un margen de interpretación. Todos sabemos lo que es la discrecionalidad técnica y cómo además tenemos sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. Esa discrecionalidad técnica que nunca puede ser arbitrariedad, pero que en resumen lo que da es una presunción de veracidad de que los órganos administrativos, en este caso los funcionarios, para entenderlos bien,
actúan bajo una presunción de veracidad. El establecimiento de los criterios de valoración tiene que ser para determinar qué oferta es la más ventajosa. Por lo tanto, será el propio órgano de contratación el que decida qué criterios le servirán para obtener la oferta más ventajosa en el contrato que quiera licitar. Pero, ojo, tenemos que incluir criterios que activan políticas generales, porque así esta ley está dedicada a activar políticas generales. Es una herramienta para la consecución de objetivos estructurales. Entre ellos, repetidamente, le diremos siempre, integración de las pymes y criterios sociales y medioambientales. El artículo 145 ha dado un catálogo orientativo, como antes habíamos dicho. Hace una nueva consideración del precio. Ya el precio puede ser el coste de vida útil, puede haber un precio unitario no variable. Sabéis que los precios como parámetro económico ha variado mucho en esta nueva ley. Impone determinados, como también sabéis, porcentajes de criterios sobre calidad. La calidad es una de las palabras que más se repiten en la nueva ley, yo creo, y está bien. Yo apoyo decididamente que se premie la calidad de las ofertas por encima de cualquier otro criterio, sobre todo el precio. Ya veremos a partir de ahora si todo esto no tiene que variar por necesidad. Hay una serie de especialidades en cuanto a los criterios sujetos a juicio de valor. Ya sabemos que tienen que estar, por supuesto, vinculados con el objeto del contrato y que el conocimiento tiene que ser veraz y previo a través de los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones tienen que establecer los criterios de una manera tal que cualquier licitador mínimamente diligente entienda y pueda incluso hacerse una autobaremación. Voy a ir un poquito más deprisa porque veo que me estoy extendiendo muchísimo y todavía queda la mitad. Subcontratación. Este es un tema que a mí me preocupaba mucho cuando era técnico y hemos tenido también muchos recursos en el tribunal. También tenemos doctrina unánime, en este caso de todos, sobre el alcance que tiene el artículo 130 de la Ley de Contratos. Los órganos de contratación no están obligados nada más que informar de las plantillas de personal que existan, que estén en activo, propias del adjudicatario anterior ante una nueva licitación. Serán los convenios colectivos o las normas jurídicas que así lo establezcan quienes indiquen si se subrogan o no se subrogan esos trabajadores. Y en caso de duda, quien decidirá no va a ser el Tribunal de Contratos ni la jurisdicción contenciosa, va a ser la jurisdicción social. Por lo tanto, el órgano de contratación solo está obligado a informar. Puestos a informar, tenemos un problema. Cuando estamos seguros de que el convenio colectivo obliga a la subrogación de los trabajadores, parece que no hay problema. Pero primero, ¿sabemos que el convenio colectivo que se va a aplicar es el correcto? No tenemos por qué saberlo. Y esto también lo dirime la jurisdicción social. Y segundo, ¿qué hacemos con la figura de sucesión de empresas? La figura de sucesión de empresas, a través de una reciente sentencia del año 19, sufrió una importante transformación. Y esa figura de la sucesión de empresas se está dando en muchísimas contrataciones que los convenios colectivos no marcan la subrogación. En ese caso, el órgano de contratación debe de curarse en salud y otorgar y ofrecer esa información sobre los trabajadores, sobre las deudas existentes, sobre todos aquellos aspectos que pueda sospechar, que pueda tener certeza y que en un momento dado puedan ser importantes a la hora de decidir la participación en la licitación o bien decidir la oferta económica a proponer. Hace poco tuvimos un caso, un ayuntamiento, en el que verdaderamente era una empresa que tenía deudas absolutamente con todo el mundo, seguridad social, con los trabajadores, con Hacienda, absolutamente con todo el mundo. Pero el convenio colectivo no recogía la subrogación de estos trabajadores. Cuando se estaba adjudicando, ya adjudicado el contrato, se estaba en fase de formalización, de las conversaciones previas que en materia técnica tenemos todos, una de las trabajadoras acude a la jurisdicción social y pide la sucesión de empresa. Y la jurisdicción social admite a trámite y empieza a pedir documentación. En ese momento, ese licitador
que ya era adjudicatario, pero todavía no era contratista, porque no había firmado el contrato, se encuentra con 300.000 euros de deudas que tendría que asumir si la sucesión de empresas hubiera prosperado. Indudablemente se negó a formalizar el contrato, el recurso era sobre la fianza, no tenía nada que ver, pero bueno, el contenido es el problema que se le puede plantear a las empresas. Por lo tanto, llegado a este caso, pues más vale ofrecer información de más que información de menos, porque si no, lo que nos va a llevar es a tener mayores retrasos en nuestra vida. Voy a cambiar de sitio las caritas para irnos a la otra parte, que es la presentación y la admisión de ofertas. Contratación electrónica. Bueno, ¿cómo se ha debatido este tema? Muchísimo. Ya lo sabemos todos. Al principio de aprobarse la ley, a nadie se le ocurría exigir que todas las licitaciones fueran electrónicas. Tras 2 años, hombre, pues yo creo que ya va bastante tiempo de poder exigir. El Tribunal Central ha cambiado continuamente de parecer en determinadas resoluciones, sobre todo todas del año 2018. Como os digo, ahí variaba de mes a mes. Pero en el fondo, lo que venía a explicar, equivocadamente, pero tenía su cierta razón de ser, es que en los ayuntamientos pequeños, en aquellos de menos de 20.000 habitantes, este tipo de programas tienen que venir sustentados por las diputaciones provinciales. Si las diputaciones provinciales no proveían a los ayuntamientos de estas plataformas, era imposible que ellos manejaran esta licitación electrónica. Y entonces se acogían a la disposición adicional 15 en ese apartado de no contar con los recursos suficientes. Lo que al Tribunal Central se le escapó es que esa competencia que era de las diputaciones la asumió el propio Estado. ¿Cómo? Pues con la plataforma de contratación del sector público, que era una plataforma gratuita para todas las entidades públicas del Estado, sean locales, autonómicas, y además de fácil utilización, con unos requerimientos técnicos mínimos. Es simplemente necesario, y ahí sí que puedo hablar porque como técnico estuve en esa implantación, estuve interna en esa implantación, que se necesita un ordenador y una conexión a Internet, nada más. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la única posibilidad de eximir a una entidad, a un órgano de contratación de una contratación electrónica? Pues que esté radicado en un lugar en el que no tengan Internet de banda ancha. Aquello de las cabañas despobladas, que ya sabemos que hay verdaderos problemas para que Internet llegue. Esa es la única excepción que se da. Tengamos en cuenta además que la disposición adicional 17 obliga a las instituciones públicas a dotarse de los medios adecuados, con lo cual no podemos seguir a estas alturas, 2 años después, manifestando que no tenemos los medios. Nulidad de pleno derecho, porque se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido. Recordaros ahora mismo que el decreto 17, creo que es el último que se ha dictado, porque se ha levantado la suspensión de los recursos especiales, habla que se podrán seguir tramitando los procedimientos siempre que sean electrónicos. Ha habido algunos autores que decían, es rimbombante porque todos son electrónicos. No, todos son electrónicos en teoría. En la práctica no creo que lleguen al 50% de los órganos de contratación numéricamente hablando, no por volúmenes de poder. Hay que entrar. Yo de verdad este tema lo llevo muy mal porque lo dejé prácticamente desarrollado y pues, no termino de culminar. Retirada de ofertas. Este es un tema, a ver, ¿para dónde muevo las caras? Que veáis esto. Este es un tema muy bonito que se nos ha dado en el tribunal y que nos hace pensar, porque las máquinas no piensan, pensamos las personas y tenemos que ayudar a las máquinas. Como todos sabéis, muchísimas veces los licitadores tienen que retirar sus ofertas porque se han confundido, porque han cometido un error. Porque, bueno, yo me encontré uno que nos incluía la fianza, pero en vez de a favor del Ayuntamiento de Alcobendas, a favor del Ayuntamiento de Majadahonda. Es habitual. ¿Qué hacen? Pues van al órgano de contratación, suben al departamento de contratación, exponen su problema, lo dejan constancia, vuelven a registro, meten los sobres normales, los que valen, los válidos, llegamos a mesa, como ya lo sabemos, pues sin ningún problema. Pero esto de contratación electrónica se complica muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando se lanza un archivo, este archivo ya es inalterable.
entonces ya no se puede retirar. Ha generado un documento electrónico sujeto al esquema nacional de seguridad y por lo tanto inalterable y no solo no se puede retirar, sino que es que además se tiene como que olvidar, no puede desaparecer. Cuando estamos ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hombre, hay dos actuaciones. La actuación del licitador. Tiene que ser un licitador diligente. Si ve que se ha equivocado y que tiene que repetir su licitación, debe de avisar al órgano de contratación. No es preceptivo, pero es recomendable. ¿Y cuál debe ser la actuación de la mesa? Pues la actuación de la mesa tiene que ser que si ve que esos dos archivos provienen de un mismo licitador, primero verificar si son dos ofertas sobre el mismo, porque nos puede ocurrir. Es muy fácil volver a dar el botoncito de envío y repetir el envío de la oferta. En el caso de que efectivamente sean iguales, pues desechar una de ellas sin más, aunque sea engañando al sistema. Yo ya no manejo tampoco la plataforma de contratación como para deciros de qué manera. Y claro, si ves que son distintas, pues indudablemente inadmitir ambas, porque no tiene otra posibilidad. Sobre este tema hemos tenido varias resoluciones en las que se han inadmitido las ofertas porque se han considerado que eran dobles. Y por lo tanto, como todos sabemos, las ofertas no pueden estar doblemente presentadas. La subsanación de defectos es también un problema o una cuestión muy debatida en el seno de los recursos. Subsanar. ¿Qué es subsanar? ¿Se puede subsanar? ¿Hasta dónde se puede subsanar? ¿Cuál es el alcance? Bueno, en un procedimiento de licitación tiene que regir siempre un principio formalista. Tenemos múltiples sentencias, tanto europeas como del Tribunal Supremo. No se puede llevar el formalismo hasta el punto de que limite la concurrencia. Pero hasta dónde la subsanación no trasciende a ser una modificación de la oferta. Ese sería el límite. Este tribunal entiende que la posibilidad de subsanación no se produce, como os lo estoy leyendo en pantalla para ir un poquito más deprisa, no se produce en función del tipo de requisito que se trata de acreditar. No puede afirmarse con carácter general que todos los defectos sean subsanables o que todos no lo sean. Antes bien, la condición fundamental para considerar el carácter subsanable o no de un defecto padecido en la licitación viene dada por los límites que para el antiformalismo del procedimiento forma la modificación de las ofertas a través del mecanismo de la subsanación o la ampliación. Resumiendo, una subsanación llegará y tendrá como límite una ampliación de la oferta o una modificación de las condiciones esenciales de la contratación, que ponga en peligro, por ejemplo, la igualdad de los licitadores. Pero las subsanaciones no solo deben de hacer, no solo pueden, deben de hacerse. No se puede excluir de la licitación a una empresa porque ha cometido un fallo, por ejemplo, como dejar de firmar una oferta económica. Es un defecto fácilmente subsanable. Tanto en electrónica es más difícil porque tiene que firmarlo para que el archivo pueda subir, como en manual. No se puede excluir a una empresa porque en el debut haya cometido un error a la hora de hacer cualquiera de sus implementaciones. Sí se puede, sí se debe inadmitir una oferta cuando de su subsanación lo que pretende es una ampliación de plazo o lo que pretende es una modificación. Esa sería un poco la base en la que nos movemos. Y por supuesto, todo apoyado porque tenemos una ley que es supletoria en el procedimiento, que es la ley de procedimiento administrativo, la 39/2015. Vuelvo a moveros. Vista esta parte de la admisión y presentación de ofertas, vamos a ver ahora lo que concierne a la valoración y adjudicación de los contratos. Como hemos dicho antes, los órganos de contratación determinan el objeto de los contratos, sus condiciones y los criterios para la selección de la oferta más ventajosa. A los órganos de contratación se les reconoce esta discrecionalidad técnica. A la hora de establecer los criterios de valoración, como ya hemos dicho anteriormente, tienen que considerar no solamente la obtención de la oferta más ventajosa, sino también el cumplimiento de esos principios esenciales y transversales
que nos hemos referido anteriormente. Reglas para el establecimiento de los criterios de valoración. Pueden encontrarse divididos en dos grupos. Perdón, tienen que estar siempre divididos en el pliego de cláusulas y divididos en dos grupos. Los que están sujetos a valor y aquellos que son evaluables mediante fórmula. Los criterios sujetos a juicio de valor, ya sabemos que el nivel de detalle tiene que ser importante. Se pueden utilizar horquillas de puntuación para dar a conocer la puntuación que va a tener ese criterio de valoración. No se pueden alterar con posterioridad. Se debe de ofrecer una información clara, adecuada y completa de cómo se van a calificar las ofertas. Un ejemplo, no solamente las horquillas de puntuación, puede ser bueno, malo, regular, siempre y cuando se definan qué es bueno, malo y regular. Es también una fórmula que utilizan mucho en muchos órganos de contratación. A mí particularmente creo que las horquillas de puntuación son las mejores. De 0 a 3 puntos. Entendiéndose que de 0 a 1 es por este motivo, de 1 a otro es por este otro y de otro a otro es por este. Criterios evaluables mediante fórmula. Especial referencia al precio. Aquí sí que vamos a entrar un poquitín en el tema de las fórmulas. Hay una libertad del organismo del órgano de contratación para la determinación de la fórmula a aplicar para valorar la oferta económica. Esto es un caballo de batalla. Ojalá tuviéramos una fórmula económica impuesta por la ley, porque nos quitaríamos de todos los riesgos. Hay una resolución, que es la 51/2019, que además fui yo ponente de esta resolución, que creó el año pasado una gran cantidad de críticas a su contenido terribles, porque yo creo que nadie entendió muy bien lo que la resolución quería dar. Si partimos de la base que el órgano de contratación es libre para determinar la fórmula, esa libertad solamente la podremos limitar por determinadas cuestiones. No existe una fórmula magistral. Por lo tanto, todas son válidas, siempre y cuando cumplan determinados límites. En este caso, de esa resolución era bastante compleja porque era la raíz sexta de una fórmula. Bueno, pero es que cumplía los requisitos. Los requisitos que tanto las juntas consultivas como los tribunales a lo largo de muchísimos años, como 20 años, vienen manteniendo. Que es la puntuación más alta tiene que tener la puntuación más alta debe de otorgarse a la oferta más barata y la puntuación más baja a la oferta más cara. Las fórmulas siempre se referencian al presupuesto de licitación y nunca a la media de las ofertas establecidas. Y nos establecerán umbrales de satura. Estos tres límites son los que admitimos y se admiten de forma más o menos unánime para que una fórmula sea aceptada como legal. Hay una reciente doctrina del Tribunal Central que ya admite el establecimiento de umbrales de saciedad, motivados por la posibilidad que ofrece tanto la directiva como la ley de marcar un precio fijo. Nosotros todavía no hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre esta interpretación, pero ya os digo de entrada que no la compartimos. Ni la compartimos nosotros ni la comparte prácticamente nadie. Los umbrales de saciedad lo único que favorecen es el conocimiento de las ofertas de antemano por parte tanto de los técnicos que van a evaluarlas como por parte también de los empresarios que van a ir a la puntuación mínima, a la que marque el umbral, sabiendo que van a obtener los puntos y pueden perfectamente hacer la cuenta de qué puntuación van a obtener por el criterio. Por estas y por otras muchas razones, que cuando veáis en cualquier red social, yo desde luego no comparto la posición del central de admitir los umbrales de saciedad. Vinculación a los pliegos. Parece mentira que todos entendemos, ¿no? Que los pliegos vinculan a las partes, eso lo sabemos todos, eso es básico. Pues os puedo asegurar que el 30% de las resoluciones de los recursos que se interponen son sobre este tema. Los pliegos vinculan a las partes. El órgano de contratación es el que dice cuáles son las condiciones, cómo deben presentarse las ofertas, qué se quiere conseguir, cómo les van a puntuar. A partir de estas tres realidades, todos no se pueden modificar las condiciones durante el procedimiento de licitación. Pero es que no lo puede modificar el licitador, pero cuanto menos lo puede modificar el órgano de contratación. ¿Y por qué? Porque llegaríamos a una desigualdad entre los licitadores.
Es muy fácil encontrar, y seguro que muchos de los que me estáis escuchando os ha pasado, estar en mesa de contratación y tener que reinterpretar un criterio de adjudicación. Esa reinterpretación no se puede admitir. No se puede admitir, aunque nos demos cuenta de que hemos cometido un error, que no está nada bien definida, que no queríamos alcanzar el objetivo que parece que es un texto. No puede ya admitirse una modificación. Los pliegos son lex inter parte y por lo tanto vinculan a todos, a unos y a otros. Si los pliegos no están claros, tenemos que impugnar los pliegos. No podemos esperar a que la mesa actúe para luego hay bien impugnar esta cláusula o este criterio de adjudicación porque no parece estar claro. El momento para hacerlo es el momento de impugnación de los pliegos. Es 15 días hábiles después de su publicación. Rebasa el tiempo de presentación de ofertas. Solamente hay una excepción. Viene dada por la sentencia de Vigilio y es cuando esa posible vulneración conlleve una causa de nulidad que no ha podido ser apreciada por un licitador diligente. Se aplica en poquísimas ocasiones, pero bueno, es una sentencia muy importante que era necesario reseñarla en esta pequeña presentación. Y ya por último vamos a hablar de la baja temeraria, cual también es un tema peliagudo, que también es uno de nuestros máximos clientes. Una oferta se considera temeraria o desproporcionada cuando se deduce de su importe que no cubre convenientemente el objeto del contrato. Y hay una serie de reglas para la determinación en baja. Ya sabemos que son o bien las que recoja el pliego de condiciones o podemos dirigirnos directamente al artículo 85 del Real Decreto. Necesitamos un inciso que no viene ahí. En el caso de que el pliego de condiciones ni se refiere al artículo 85 ni establezca los criterios para determinar qué baja se puede considerar temeraria, todo parece indicar que el órgano de contratación no quiere considerar desproporcionada ninguna oferta. Por lo tanto, es importante que si queréis jugar con el tema de las bajas temerarias, hagáis constar en pliegos sobre cómo y sobre qué vais a determinar los parámetros para considerar una oferta desproporcionada. Porque si no podéis encontraros con que os quedáis en ese instituto de la baja desproporcionada. La mesa de contratación propone al órgano de contratación la exclusión de las ofertas en baja que no han sido justificadas su viabilidad. Ojo, propone al órgano de contratación. El órgano de contratación puede admitirlo o no admitirlo. Sobre todo en entidades locales es muy normal que no se admita siempre y de una manera sin limitaciones lo que dice la mesa de contratación. Por lo tanto, ¿cuándo se puede recurrir por este motivo? Pues cuando sea el órgano de contratación el que admita la exclusión o la admisión propuesta por la mesa. El artículo 149, que nos marca de una manera pues, muy extensa, excesivamente extensa, el procedimiento para la baja temeraria, establece la existencia de un expediente contradictorio, es el leitmotiv de esta figura. Es un informe de justificación de la oferta que requerirá el órgano de contratación y que ha de hacer de una manera sea de exploraciones de forma fehaciente, de exploración no de notificación de forma fehaciente. El plazo, nada dice la norma, se considera por el órgano de contratación por según la complejidad de la justificación. Lo normal es utilizar los 5 días hábiles, que es el plazo común, pero en aquellos casos que sea pues, una justificación verdaderamente breve, puede rebajarse el plazo y aquellas otras, por el contrario, tienen una especial complejidad, puede incrementarse el plazo. La información al detalle no es necesaria. No es necesario, no se tiene que llegar al desglose, como en algunos me he encontrado yo, del precio del material de oficina, el precio de la pecera, de bolígrafos, de capas. No es necesario llegar a ese nivel de detalle. Y aquí es donde todo lo que hemos dicho anteriormente sobre el precio adquiere su máximo exponente. Porque si hemos hecho un desglose del precio bien hecho, nos va a servir de mucho a la hora de justificar las bajas temerarias. El informe técnico de admisión de la oferta es el informe que acepta o rechaza, es el informe que hacen los órganos de contratación. Que acepta o rechaza en base a lo que debe estar suficientemente motivado, es el informe por el que se acepta o se rechaza.
dicha oferta, en base a que debe de estar debidamente motivada. El rechazo de la oferta no puede ser arbitrario. Corresponde al órgano de contratación y no a la mesa, como ya os he indicado anteriormente. Es doctrina del tribunal, y es también de todos los tribunales, la llamada resolución reforzada, que es aquella que desmonte las argumentaciones y justificaciones aducidas por el licitador para la sostenibilidad de su oferta, que deberá de referirse en particular al ahorro, a las soluciones técnicas y a las condiciones favorables para manejar la causa. ¿Qué significa esto? Que informes de órganos de contratación en los que digan no se admite porque no cumple las condiciones requeridas son inadmisibles. Ese informe está excluyendo una oferta y por lo tanto tiene que estar reforzado. Como vemos, al licitador no se le pide especial detalle, pero al órgano de contratación sí se les pide especial justificación en su informe. Es determinante y, por lo tanto, la ley quiere asegurarse muy bien que no se excluye indebidamente a una de las ofertas. Bueno, hasta aquí y pasando muchísimo en tiempo, todo lo que quería comentaros sobre las distintas figuras que os he presentado. Bueno, pues mirad, pues nada, muchas gracias por la exposición. Como veis, mira que os ha utilizado una presentación. Esto es un Geniali, esto es una herramienta para comunicar, es una herramienta española, os la recomiendo, de Andalucía. Están ubicados en Córdoba. Y bueno, yo creo que es importante que los vocales y los tribunales de recursos contractuales empiecen a comunicar de una forma visual todo lo que hay que transmitir. Yo creo que su trabajo es muy importante, pero hay que comunicarlo para que llegue a sus destinatarios. De todo lo que has dicho, pues yo me he quedado con lo del informe justificativo, la memoria justificativa. Mira, pues yo creo que has dicho que es una herramienta clave en la construcción de todo el expediente. Los Sí. lotes, los criterios de solvencia, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de adjudicación, la subcontratación, y vota todo en la memoria La justificativa. subcontratación, perdón, es subrogación. La Me he subrogación. equivocado a la hora de ponerlo y es subrogación. Es una errata, perdón. Nada, no te preocupes porque, bueno, ya con esto del Genial hay que trabajarlo y hay que darle caña, pero bueno, yo te animo, ya sabes, a que continúes porque es fundamental comunicar, comunicar bien y yo creo que tú lo estás intentando y lo vas a conseguir, pues eso, pues seguro. Tenemos bastantes cuestiones. A ver, Montserrat Corcoles dice, en las licitaciones con lotes es posible puntuar más las ofertas de las empresas que participen en el mayor número de lotes con la justificación de una mayor coordinación en la ejecución del contrato. Por ejemplo, puntuar más las ofertas de las empresas, o sea, una empresa que participe en mayor número de lotes se le puntúa más con la justificación de que así se va a coordinar mejor en la ejecución del contrato. ¿Eso lo ves viable? Pues es justamente lo que decía que la oferta integradora no quiere. A ver, unificar lotes es contrario a la norma. Vamos a hacerlo así muy radicalmente. Lo que queremos es lotificar, cuanto más mejor. ¿Para qué? Para que las pymes puedan participar. Si potenciamos que una sola empresa pueda ser adjudicataria de muchos lotes, estamos volviendo al sistema anterior. Entonces, no. Mi contestación es no. Atentaría al principio de igualdad entre licitadores. Vale, en un contrato de limpieza, vía contrato hay que subrogar al personal de la anterior adjudicataria. Pero con la nueva ley hay que dividirlo en lotes. Entonces, ¿cómo se articularía la división en lotes con la obligación de subrogar? Nosotros para subrogar solamente tenemos que informar. Recordémoslo. Nosotros somos agentes, o sea, perdón, los órganos de contratación, pues si digo nosotros, parece el tribunal. Y hay veces que todavía me vuelvo yo en mi papel de técnico. En cuanto hablo con tres técnicos, me vuelvo a ese papel. Sí. El órgano de contratación tiene que informar, nada más. A partir de ahí será el licitador, que por eso es diligente y sabe de lo que está hablando, el que al dividir en lotes, imaginemos que el contrato era uno y ahora se divide en lotes, pues sepa
que para un colegio, vamos a poner por caso, un grupo de colegios de un ayuntamiento, para este colegio se necesitan 3 personas, para este 4 y para este 5. Pues yo seré el que divida ese listado de personal que me han dado. Pero nosotros en este punto no nos tenemos que meter nosotros. El acuerdo de contratación en este punto no debe de meterse. Ofrece la información y nada más. Porque luego en sus condiciones específicas, las prescripciones técnicas, dirá que a cada colegio se le ascribe determinado número de personas o determinadas horas de trabajo, por lo cual tendrá que ser el licitador el que haga todas las cuentas y todo lo que haga. José Luis Carrasco Gutiérrez dice, Milagros, si en el presupuesto base de licitación y en el valor estimado no se desglosan los costes y ninguna de las personas legitimadas interpone el recurso especial, ¿qué mecanismo se podría utilizar para que se anule la licitación y se retrotraigan las actuaciones? Ninguno. Ninguno, porque sería extemporáneo. Esto, cuando hay que decirlo, es cuando se están aprobando los pliegos, como os he dicho. Hay que tener mucho cuidado. Esto es muy importante a la hora de plantear los recursos, sobre todo para las empresas, que alguna empresa nos está escuchando. Tienen que saber perfectamente lo que está recogido en el pliego de condiciones, tanto cláusulas administrativas como técnicas, se recurre a los 15 días de su publicación, 15 días hábiles. Una vez que no lo has recurrido y has presentado oferta, lo has admitido en todas sus partes. Ya no puedes venir atrás, salvo ese caso excepcional que os he dicho de la sentencia vigente, que de nulidad. Pero es un caso excepcionalísimo. Yo en 2 años no lo he aplicado nunca. A ver, aquí tenemos un supuesto de que en un pliego se establece como criterio de adjudicación unas mejoras con un coste económico. Bueno, perdón, que no te he oído bien. Unas mejoras con coste económico. Se establecen en el pliego, pero ¿cómo se presupuestaría ese importe tanto en el presupuesto base de licitación como en el valor estimado en su caso del contrato? No entiendo muy bien la pregunta. Todas las mejoras tienen un valor económico, indudablemente, y formará parte del presupuesto. Es que no entiendo muy bien la pregunta. Por ejemplo, no sé, ampliar el número de horas. Dice, me gustaría que te pronunciaras... Es que no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, pues te la leo y si no, la podemos decir que la ponga Si en no, el foro. que me la mande por correo electrónico o por el foro y se la contesto. Bueno, si tienes esa opción, pues eso, de ponerla en el foro. Dice, me gustaría que te pronunciaras sobre la obligatoriedad de presupuestar, tanto en el presupuesto base de licitación como en el valor estimado, el coste económico de las mejoras recogidas en los criterios de adjudicación. Si no la llevamos al foro, ya está. Llévalo al foro mejor, porque no. Pues mejor que la amplíe un poquito más con algún ejemplo. Si eso la pones en el foro y cuando porque pueda, es que pues eso... no llego a entender muy bien qué es lo que quiere. Pues eso ahí la miramos un poco entre todos. Si en un contrato de servicios del anexo cuarto los criterios de adjudicación no otorgan un 51% a los criterios relativos a la calidad, no obligatoriamente sujetos a juicio de valor, ¿es causa de nulidad en el pliego? Sí. Sí. Y continúa, y si una licitación tiene que publicarse obligatoriamente en el Diario Oficial de la Unión Europea y en un primer momento la publicidad únicamente se hace en la plataforma de contrato del sector público, ¿es correcto que una vez detectado este error se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea dando el plazo que procede para presentar ofertas? ¿O habría que anular el procedimiento y retrotraer? No, correctísimo. Correctísimo. Se publica en el Diario Oficial, se vuelve a dar el plazo y se convierte en la versión de actos. Venga, y así no desperdiciamos lo hecho, ¿no? Claro, que también. Paloma dice, si al presentar la oferta se genera la huella electrónica según la disposición adicional 16ª, tal, y el licitador tiene 24 horas para remitir la oferta propiamente dicha. Pues bien, si el día siguiente de presentarse la huella, es decir, esas 24 horas pertenecen a un día inhábil en la residencia del licitador, ¿el plazo de 24 horas vencerá el día siguiente hábil? A ver, en electrónico, hábil e inhábil no tiene mucho sentido. Si además es inhábil en la residencia del licitador, de lo que deduzco
que en el lugar donde radica el órgano de contratación no, tiene un menos sentido. La huella electrónica, todos sabemos, no sé si, bueno, vamos a hacer un pequeñísimo apunte. Cuando se quiere enviar una oferta y por cualquier circunstancia no llega a ser recibida, sobre todo por temas de fallo de los servidores o de internet, se genera un documento que se llama huella electrónica que advierte al órgano de contratación de que el licitador ha sido diligente y ha presentado la oferta en plazo, pero no ha llegado. Por eso se le da ese plazo de 24 horas. Por supuesto, la oferta se tiene que presentar no en papel, en el registro del órgano correspondiente, sino tiene que ser de forma electrónica. Siendo de forma electrónica, que el día sea hábil o inhábil es igual. Y más si puede haber una dualidad encima, de que sea hábil en el órgano de contratación, inhábil en el lugar donde radica el licitador. Son 24 horas, no es que lo dice, si no diría un día. Y si hubiera dicho un día, sí podríamos entrar en hábil en hábil. Si dice 24 horas, son 24 horas, no hay opción. José Carlos dice, yo creo que es al hilo de lo que has comentado de los 5.000 habitantes, los ayuntamientos y las diputaciones. No es nada fácil la plataforma de contratación electrónica si nadie de diputación te ayuda. Bueno. Aquí ya sí que yo disiento. No es fácil. Hay que echarle ganas, pero no es imposible. Y esto, de verdad que es que esto lo he hecho yo. Y cuando una cosa la haces tú, sabes lo que cuesta y lo que no cuesta. Sea de 5.000 habitantes o de 10.000, porque te da lo mismo. Yo he trabajado en la plataforma, he implantado la plataforma, me fui del Ayuntamiento de Alcobendas en preproducción. Un mes más allí y la dejo en producción. Entonces, fácil no es. Lleva su tiempo, lleva su complejidad, pero es posible. Además, hay montones de empresas que te ayudan, tanto públicas de la propia plataforma, cursos del INAR. O sea, yo ahora mismo creo que, sinceramente, ya no es un proceso. De verdad, sinceramente. Venga, el señor José Luis Aristegui, que está por aquí, que también está muy metido en el tema de la licitación electrónica. Y además es vecino mío. Bueno, pues hola, José Luis. hasta ahí no llegaba. Dice, un licitador debe poder retirar su oferta siempre no se haya cumplido el plazo de presentación y quede la correspondencia de evidencia electrónica del acto. Eso que has comentado de la segunda oferta electrónica, ¿no? De la posibilidad de que presenten esa segunda oferta. A ver, yo no sé. Perdón. Sí. No, que es que no sabía si te había entendido muy bien, pero como veo que sigues, prosigue, porque no habías acabado la pregunta. No, que yo creo que es un comentario. Dice que la posibilidad de un licitador de retirar su oferta siempre que no se haya cumplido el plazo de presentación y de que quede la correspondencia evidencia electrónica del acto, de que retira una y que presenta otra, de que todo eso quede... A ver, en la plataforma de contrato del sector público no se puede hacer. En la plataforma de la Comunidad de Madrid tampoco. No se puede retirar. Una vez que está enviada, le dan un número de archivo de electrónico y no se puede retirar. Yo no sé si en otras plataformas privadas podrá hacerse, pero desde luego lo dudo. Estuvo aquí en un webinar, pues eso, estuvo Marta Alonso Baños, que es consultora en materia de plataforma, y dijo que sí que era viable en la plataforma. No se puede retirar, pero una empresa sí que puede anunciar el envío de una segunda oferta. Claro, anunciarse al órgano de contratación y decir que no consideren la anterior, que se quedará, supongo que encriptada y sin abrir, y proceder solo a la apertura de la segunda, efectivamente, oferta electrónica. Es lo que os he comentado. Como no puedo variarla, no puedo volvérmela a bajar, variarla, ni puedo retirarla, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una nueva, pero tendré que decir algo. Si me callo, van a salir dos ofertas en el certificado de presentación. Si digo algo, como un licitador diligente, se lo comunico al órgano de contratación o a la mesa, pues ellos ya están sobre aviso y saben que solo tienen que hacer caso a la número tal, y la otra pues la dejan ahí encriptada o bueno, yo ya no sé muy bien cómo la pueden dejar, ¿no? Electrónicamente. ¿Se puede subsanar un certificado de servicios prestados que se valora como criterio de adjudicación cuando ha habido un error de quien le ha hecho al licitador dicho servicio y no alude a todos los trabajadores realizados por él?
Pues en este caso yo te diría que no, porque modifica la documentación. Una cosa es que en ese certificado, imagínate que falta hacer mención a los trabajos que se han desarrollado. Bueno, pues acláreme usted qué trabajos ha desarrollado. Este certificado, el alcance de los trabajos. Pero cuando se trata de incluir más personal, que me imagino que será uno de los criterios de adjudicación, el número de personas, estaría modificando la oferta. El kit está no modificado. Ese es el límite. Yo puedo subsanar mientras no signifique modificación, ni signifique una ampliación de plazo para presentar una documentación. Porque entonces me estoy autodando una ventaja frente al resto. Hablando de subsanaciones, José Luis Carrasco, en el caso de un contrato de suministros que se haya exigido la presentación de muestras y que no la haya presentado el licitador, ¿se le puede conceder un plazo para subsanar o se procede a excluir la oferta? Pues mira, aquí sí que hay distintas interpretaciones. Depende mucho de la tipología. Aquí sí tendremos que ir a cada caso concreto. Hay ocasiones, en hospitales sobre todo se da mucho, que se piden muestras, se menciona la muestra, no sé, una jeringuilla de no sé qué, pero hay una pieza de la jeringuilla que no se dice expresamente, entonces unos licitadores la aportan y otros no. Bueno, eso es subsanable, pero cuando no aporta la muestra, porque no la ha aportado, es como si no aporta parte de la documentación técnica, como si se le olvida un capítulo. Imaginémonos, en un proyecto dividido en capítulos se le olvida un capítulo. En este caso sería lo mismo. Aquí hay que ir mucho al caso concreto. Vale, José Carlos, la licitación electrónica está pensada para la España vaciada y su organización administrativa. Pues yo creo que aquí, pues, creo que José Carlos es secretario de ayuntamiento como David Povedano, de ayuntamientos pequeños donde normalmente suele estar el secretario con algún acompañante, con muy poca estructura, y donde es una persona que además de lo que es la contratación, pues tiene que darle al resto de las cuestiones. Entonces yo creo que para estos entornos y estas organizaciones tan pequeñas, yo creo que una asistencia sí que es necesaria, porque en una organización muy grande como puede ser un ayuntamiento o una diputación ya capital de provincia, eso puede ser viable. En sitios pequeños yo creo que manejar estas herramientas para esa persona. Déjame hacer tu inciso. Cuando yo he estado hablando antes de eso, me refiero a municipios de menos de 20.000 habitantes, no de 5.000. Yo dudo mucho que un municipio de menos de 5.000 habitantes utilice más allá que los contratos menores. De forma individual. Luego ya a lo mejor que con la Diputación, colaborando con ella, pueden acometer contrataciones mayores. Pero de forma individual dudo mucho que hagan gastos de más de 18.000 euros, perdón, 15.000, me he quedado ya atrás, de 15.000 euros cada vez. En este caso, estos pueblos pequeños, pues indudablemente. Los casos que yo os he comentado no eran pueblos tan pequeños, eran pueblos sobre 20, 18, 30. Yo vivo en San Agustín de Guadalix, tenemos 13.000 habitantes, sí, y somos electrónicos desde el mismo momento en que entró en vigor la ley. Entonces... David Povedano, que es paisano, ¿lo conoces también a David Povedano? Este es de Collado Mediano, me parece. No le conozco físicamente, no. Pero Collado Mediano está por ahí, ¿no? Pues, sí, bueno, está por la otra parte de la sierra, pero vamos. Pero por ahí, en la sierra. Dice, sí. ¿Admitís las fórmulas descriptivas en texto? ¿Las fórmulas descriptivas en texto de qué? ¿De las fórmulas de precio? Sí, entiendo que sí. Será. Sí, claro. Hombre, normalmente siempre se pone doble, ¿no? Se pone la fórmula matemática y la descripción en texto. De hecho, muchas veces hay problemas entre que no coinciden. Como se cambian 1000 veces a la hora de hacer los pliegos, eso lo sabemos todos, se cambian 1000 veces, pues hay veces que ese pequeño detalle y no coincide la descripción en texto con la formulación matemática. Pero sí, no, siempre y cuando se entienda, no hay ninguna objeción a ello. Benítez dice, ¿cómo
¿Por qué vía ha de realizarse la remisión de la oferta en el plazo de 24 horas tras la emisión de la huella electrónica? Si no resulta posible hacerlo a través de la plataforma de contratación por cuestiones técnicas. Por la sede electrónica del órgano de contratación. Porque claro, si no funcionaba la plataforma, dudo que vuelva a funcionar. Hombre, se puede intentar, pero si no, por la sede electrónica. Celia Monteverde dice: José Carlos, estoy de acuerdo contigo. La licitación electrónica no está pensada para los pequeños municipios. Precisamente no ayuda mucho a las pequeñas empresas de la zona. Necane, que suele andar también por aquí todos los días. ¿Es necesario que el pliego recoja los parámetros de baja desproporcionada o que haga referencia al reglamento? A ver, la baja desproporcionada, la ley actual, establece que habrá que determinarla sobre la totalidad de la oferta, lo cual a todos nos deja un poco cómo hacemos una baja temeraria sobre la totalidad de la oferta. Parece que esto se refiere nada más que al precio. Bueno, pues sí, es sobre la totalidad de la oferta. Si no se dice nada en los pliegos y hay más de un criterio que sea el precio, no se puede aplicar siquiera directamente el artículo 85. Habría que mencionarlo en los pliegos. No sé si me estoy explicando. En los pliegos hay que mencionar siempre el criterio para determinar una oferta que se considere temeraria. Dice además sobre la totalidad de la oferta. Vamos a olvidarnos de esta parte de la totalidad de la oferta. Si en los pliegos no dices que te derivas al artículo 85, se puede considerar, y es perfectamente válido, que no admites o no consideras que ninguna oferta pueda ser desproporcionada. Obvias esta posibilidad. No se aplica, no es de oficio, no es automática la aplicación del 85. No sé si me estoy explicando, te estoy viendo que estás poniendo una cara muy rara. No, La que sí, aplicación del artículo 85 no es automática. O consta en pliegos o no se puede dar de forma automática. Normalmente siempre se pone en pliegos. Siempre. Vamos, algo se te olvide, es muy raro. Siempre se deriva a pliegos. Porque solamente se tiene en cuenta el precio. Mal, porque la ley que dice sobre la totalidad de la oferta. Pero sí que es verdad que aquí tampoco nos estamos metiendo mucho, porque sobre la totalidad de la oferta es verdaderamente difícil. Yo me encontré un caso que a mí me llamó muchísimo la atención y era de un ayuntamiento pequeño, porque los que trabajamos en ayuntamientos pensamos mucho. Y es que para determinar la baja temeraria, lo primero que hizo fue puntuar todas las ofertas. Y sobre esa puntuación, en la totalidad de la oferta, es cuando estableció la baja temeraria. La media por debajo del 10% se considera temeraria. Y entonces lo justificaba, se la admitía, se la excluía, no lo sé, pero el procedimiento me pareció maravilloso. Primero las clasifico así, de esa manera, o sea, puntúo todas, de esa manera sé la puntuación que tienen, a los menos efectos de justificación de la oferta, de tema de baja temeraria, no a efectos luego de clasificación y adjudicación. Y sobre esa, la media, los que estén por debajo del 10% de puntuación, o perdón, los que estén por encima, en este caso no por debajo, por encima, se les considera temerario y me tienen que justificar. Me parece un procedimiento magnífico, es el mejor que he visto, porque en el resto, la verdad es que solamente se están referenciando al precio. Referenciando explícitamente al artículo 80. Venga, pues vamos a ver la última, porque llevamos ya un rato aquí. Está diciendo David Poverano que se te ha quedado corto el webinar. Mira Dios, que esto daba Hombre, para... es que esto es para un máster. Esto da para más. Si cogemos toda la doctrina, pues para un manual. Mila Bascal Torres, que también suele atender pues recurrentemente a los webinars, dice: no se puede considerar el acto de la mesa de contratación como un acto de tramitación, y si está el licitador en la mesa y se le informa de su exclusión por baja temeraria, ¿se podría considerar como inicio de plazos? Pues mira, ahí nos tenemos que ir a la disposición adicional 15, en la que te establece cuándo se considera la notificación verbal como acta. Y yo ahora mismo, sinceramente, de memoria, no me acuerdo. Pero está en la disposición adicional 15 de la ley,
y hay unas... Es que además se apagó la luz para que se viera mejor la pantalla y no vi nada. Pero bueno, léetela porque viene perfectamente recogido, porque yo ahora mismo de memoria no me acuerdo cuándo las notificaciones verbales pueden considerarse aceptables. Pero lo trata ahí. Pues bueno, mira, es que hay aquí un montón de preguntas. José Luis Aristegui te da la enhorabuena, David Povedano que el corto, José Carlos, magnífico, Milagros, de Manuel, muchas gracias, Milagros, magnífica exposición, muy buena presentación, información. ¿Vas a dejarles la presentación? Porque a la gente le gusta echarle un vistazo a la presentación. Sí, te la voy a mandar a ti porque como es genial y que sabes que tiene unas Sí, especialidades, pues me te mandas la la voy a URL, mandar a ti para que tú la puedes luego me volver a mandas ver. la URL Por eso, te y la mando eso. ya porque ya sabes que no Me, me lío mucho con los temas informáticos. Mecane, que muchas gracias, Milagros, José también, muchas gracias, José Esteban de la universidad, muchas gracias, José Esteban. Pues eso, Milagros, muchas gracias por Muchas estar aquí gracias. con nosotros, por informarnos. Yo creo que sería muy bueno que de vez en cuando los vocales hicierais actos de estos y comunicarais un poco. Las memorias están bien, ¿eh? Una memoria de esas Sí, las ahí larga memorias y están muy bien. extensa, pero a lo mejor de vez en cuando decir, oye, que os vamos a decir lo de esto, ¿no? Y eso yo creo que vendría muy Las bien una... memorias están muy bien, pero da cierta pereza leerlas. Bueno, yo creo que yo contigo lo he hablado y te pongo como ejemplo. Digo, es bueno comunicar las cuestiones porque es información muy valiosa, pero hay que comunicársela o debe llegar a mucha gente, ¿no? Y toda esa información en un PDF muy largo, pues bueno, pero de una forma visual y así con imágenes y eso, yo creo que llega antes y se consigue pues lo que todos queremos, que haya menos recursos, ¿no? Yo creo que vosotros, cuantos menos recursos mejor, Pues sí, por favor. los órganos de contratación, cuantos menos recursos mejor, y las empresas pues también lo que quieren es encontrarse con licitaciones claras, fáciles, sencillas y con adjudicaciones transparentes y eso, y que se queden tranquilas, ¿no? Yo creo que eso habría que cuidarlo. Muy Bueno, bien. Milagros, Muchas gracias a vosotros por pues vuestra eso, atención. muchas gracias y si alguno tenéis alguna cuestión que no se ha quedado, pues eso, si queréis la ponéis en el foro de PECOP y ya ahí entre unos y otros, pues la intentamos un poco aclarar, ¿vale? Muy bien. Bueno, Pues muchas gracias y hasta otra. bueno, Milagros, venga, gracias y cuídate. Hasta luego. Hasta luego.